Vamos a dar inicio con nuestra segunda mesa de este foro que se llama Calidad del aire en el Estado de México. No quiero iniciar esta mesa sin antes agradecer la presencia de los representantes de las siguientes asociaciones civiles que nos acompañan el día de hoy: de Acuasfe, Agua Sólida AC, de Biodiversidad, Desarrollo Sostenible Jilotepec, de Montemos por México AC, Opportunity AC, World Life AC, Moviendo al Mundo, al representante del Programa de Protección Ambiental de la UAMX, el maestro Víctor Hugo Ponce Cruz, si está por aquí. Muchísimas gracias. A la licenciada Jimena Dávila Carranza del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático del Estado de México. Así también a los señores regidores Yasmín Delgado López del municipio de Chapultepec y al ciudadano José Mario Guzmán Sánchez de San José del Rincón, quienes nos acompañan. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con todos nosotros. Muy bien, pues continuando con nuestro programa, voy a presentar al doctor José Luis Sollero Rebolledo, quien va a ser nuestro moderador para esta mesa. Me permitiré leer brevemente su semblanza curricular. El doctor José Luis Sollero Rebolledo cuenta con un doctorado honoris causa del Consejo Iberoamericano en honor a la excelencia educativa. Recibió las medallas Gabino Barreda de la UNAM y la del Mejor Estudiante de México, que es la distinción que da la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. También ganó el premio Jesús Silva Herzog de Investigación Económica, el premio CONACYT, el de ANFECA por la dirección de la mejor tesis doctoral, también el premio Arturo Fregoso Urbina por la mejor tesis de posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo y el premio Ernest Feder de investigación. En cuanto a su experiencia laboral, es investigador titular B del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM a partir del año 2000. Su producción como investigador comprende más de 175 trabajos publicados, entre artículos, capítulos de libros y ponencias publicadas en memorias de congresos internacionales. Ha asesorado a empresas privadas, públicas, universidades, organismos internacionales y asociaciones empresariales en diversas cuestiones relacionadas con la gestión de la innovación. Fue director general de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2008 y 2012. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría, doctorado y educación continua en múltiples instituciones de diferentes países, 17. Es fundador y presidente de Cambiotec AC, una organización privada sin fines de lucro dedicada a la capacitación, investigación y consultoría especializada en política y gestión innovadora tecnológica. Actualmente coordina el proyecto sobre el Sistema Estatal de Innovación en el Estado de México, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Una vez que hemos leído la semblanza curricular del doctor José Luis Sollero, cedo el uso de la palabra para el desarrollo de esta segunda mesa. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Pues vamos a tener una mesa sumamente interesante con tres especialistas en el tema de contaminación del aire. Voy a leer su semblanza curricular en el orden que vamos a tener las presentaciones. Primeramente tendremos al doctor Juan Carlos Sánchez Mesa, que es egresado de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Realizó también la maestría en Ciencias en la especialidad de Toxicología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, y luego el doctorado en Ciencias en Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Toluca. Ha tomado diversos cursos en materia de riesgos a la salud ambiental y ecológico, impacto ambiental, manejo de residuos peligrosos, auditoría ambiental y ecotoxicología. Es miembro de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry y de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental.
Actualmente es presidente de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental, es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Química de la UAM, profesor titular de los cursos de Toxicología y Toxicología Ambiental, profesor del programa de maestría y doctorado en Ciencias Ambientales y del programa de profesional de maestría en Calidad Ambiental en las unidades de aprendizaje de gestión ambiental, impacto ambiental, ecotoxicología, toxicología, salud ambiental y evaluación de riesgo a la salud y el ambiente. En segundo lugar, vamos a tener la presentación del maestro Tadeo Kenitay Mendoza Alcántara. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM. Su experiencia laboral lo ha llevado a ser responsable de los proyectos de biodiversidad y vinculación ambiental de la Dirección de Protección al Ambiente de la UAM. Ha sido también jefe del Departamento de Protección al Ambiente en la UAM, representante del sector académico de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, representante de la Universidad de la UAM ante el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, la Red de Sustentabilidad de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y el Consejo Forestal del Estado de México. Y finalmente vamos a tener también una presentación del doctor Pedro Ávila Pérez. El doctor es biólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en ecología por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en ingeniería por el Centro Interamericano de Recursos del Agua en su Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma del Estado de México. En cuanto a su experiencia laboral, fue director de investigación tecnológica en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hasta hace unos cuantos días apenas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Colegio de Biólogos de México, de la Sociedad Nuclear Mexicana y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental. Recibió el Premio del Estado de México en Ciencia y Tecnología en el área de Ingeniería y Tecnología en el año 2006, la Presea Metepec 2014 al Mérito Ambiental y el Premio Estatal del Medio Ambiente en la modalidad Academia e Investigación en 2017. Fue presidente del Consejo Consultivo de Protección a la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible del Estado de México del 2011 a 2017. Es profesor de asignatura y miembro del claustro académico de la maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Toluca. Ha sido profesor invitado en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Barcelona. Es árbitro académico de diversas revistas en el área ambiental y miembro del comité editorial de la revista Journal of Chemistry. Ha publicado 72 artículos en revistas internacionales con arbitraje, 18 artículos como capítulos del libro, más 150 artículos en congresos nacionales e internacionales. Ha editado un libro y tiene un registro de patente. Tiene un índice H académico de 11 y más de 500 citas a sus trabajos de investigación. Entonces, como pueden ustedes ver, tenemos realmente un panel con expertos en la materia. Y sin más, pues yo, doctor, te daría la palabra para iniciar con tu presentación. Buenas tardes. Antes nada, gracias a los organizadores de este foro, la oportunidad de platicar con todos ustedes. Y bueno, la primera pregunta que nos plantearon decía hablar sobre la emisión de contaminación atmosférica en el Estado de México. Preparé solo muy brevemente algunos datos que pudieran servir para abrir este esquema de discusión. Entonces, el Estado de México está dividido en diferentes regiones o zonas poblacionales. Hay que reconocer que el 87% de la población del Estado de México solo está en 2 de esas zonas. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Más de 16 millones de habitantes que tiene el Estado actualmente, el 86% o 87% se encuentran solo en 2 zonas. Porque cuando hablamos de contaminación atmosférica, hablamos que los diferentes contaminantes que se generan están determinados fundamentalmente por la actividad humana. Y ese es un problema muy serio,
porque si no reconocemos que nuestra propia actividad es la que está favoreciendo la aparición de estos contaminantes, entonces no tenemos muchos elementos por donde empezar a atacar este problema. La siguiente, por favor. Uno de los factores puede ser la cantidad de vehículos que estamos usando en el Estado de México. Se estima que para el año 2030, existirán más de 23 millones de vehículos circulando. Y eso representa un serio problema en términos de que los vehículos son un tipo de fuente móvil que puede contribuir a un perfil de contaminantes. Cuando hablamos de contaminantes atmosféricos, tenemos que reconocer, si me pasa la siguiente, que estos pueden ser emitidos por diferentes tipos de fuentes. Hablamos de fuentes fijas o fuentes puntuales y fuentes móviles. Y que, derivado de las características de los combustibles que son empleados por este tipo de fuentes, tenemos un perfil de contaminantes que pueden ser generados. Es decir, me refiero a sustancias específicas que van a ser generados por estos procesos de combustión. Si hablamos de que usamos diésel o usamos gasolina o usamos, ¿qué otra cosa? Un combustóleo, cada uno de estos elementos nos va a dar un perfil de contaminantes. Y entonces, el propósito o uno de los propósitos al momento de conocer las emisiones es precisamente tener en cuenta muy claramente cuáles son estos emisores de contaminantes. Para ello se genera un trabajo formal que se llama el desarrollo de un inventario de emisiones que nos ayude a identificar todas esas fuentes que existen en el Estado. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el parque vehicular destinado en un documento que es el ProAire 2018-2030, ¿sí? Nos señala que tenemos un parque alrededor de 4 millones de vehículos que están generando constantemente contaminantes. ¿A dónde se van estos contaminantes? Fundamentalmente al aire, pero no hay que perder de vista que algunos de ellos pueden aterrizar y quedarse en el suelo. Solo me referiría a que este documento, el ProAire 2018-2030, refiere a algunas sustancias específicas que les llaman contaminantes criterio, contaminantes que de alguna manera están vinculados con esas actividades humanas, ya sea en la industria o sea en el transporte, y que pueden generar contaminación en las ciudades o poblaciones donde habitamos. A ver si me pasa la siguiente. Esto nos da un perfil del sector industrial. Un gran porcentaje de la industria que existe en el Estado lo representa la industria de alimentos, pero hay también industria química, metalúrgica y de otra naturaleza, donde cada tipo de industria tiene un perfil de contaminantes específico que libera estas sustancias a la atmósfera. ¿Y qué pasa una vez que esas sustancias están en la atmósfera? Quizás sea motivo de otra pregunta. 6 minutos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la precisión y la brevedad. Vamos a tener otra ronda, no hay problema. Y pasamos contigo, Tadeo. A mí sí tómenme el tiempo porque hablo bastante. Buenas tardes, agradeciendo al grupo parlamentario del Partido Verde que nos invitó a formar parte de este foro, pero sobre todo agradecer a todos los estudiantes y asistentes que vienen a este foro, porque no vienen porque los mandaron, vienen porque quieren estar aquí, quieren aprender. Me gustaría empezar esta cuestión de la calidad del aire hablando un poquito de historia, mucha historia. Nosotros, los seres humanos, somos una pequeña plaga, lo dijo hace rato la maestra Susana. Nosotros llegamos a invadir este planeta. En algún momento dado nosotros llegamos a hacer trizas con este planeta, pero no fue hasta la revolución industrial donde nosotros empezamos a demostrar el hambre que teníamos para saciar todas nuestras necesidades. A mí me gusta hablar mucho sobre teorías del fin del mundo. Todo el mundo dice, oye, es que se va a acabar el mundo, que en el 2012 los mayas, que en el 2000 el apagón electrónico y todo eso. Pero hace más de 100 años surge una teoría del señor Tomás Malthus. Tomás Malthus, haciendo hincapié en lo que dijo hace un momento la doctora también, Tomás Malthus dijo esto: el ser humano se multiplica el doble cada 25 años. Eso lo dijo hace más de 100 años.
lo que implica que en este momento pasó lo que pasó el año pasado, nos acabamos los recursos de este año. Entonces, si nos acabamos todos los recursos, tratamos de manufacturar de alguna manera desastrosa. ¿Por qué desastrosa? Porque empezamos a jalar todos los recursos naturales, ya sean aguas, ya sean maderables o ya sean petróleos. Si me ayudas con la que sigue. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, tenemos que ver cuáles son los factores que generan esta contaminación atmosférica. Principalmente es la actividad antropogénica que somos nosotros. Esa actividad antropogénica tiene que ver con la actividad industrial principalmente, pero también el comercio. Asimismo, con lo que es el transporte, que ya había hablado el doctor hace un momento, lo que es el transporte, el uso de energías, porque para generar las energías se requiere forzosamente utilizar los distintos recursos. Asimismo, todo lo que es la deforestación. O sea, la contaminación atmosférica tiene que ver con todos los grados, con todas las partes contaminantes. Y el foro de hace rato lo mencionó, todo lo que es residuos también generan contaminación atmosférica. Están los gases que generan los residuos, ¿no? Asimismo, el espacio, la expansión de suelos urbanos. De repente somos tantos que tenemos que construir más casas y lo que hacemos es derribar las áreas verdes para construir lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud lo que menciona básicamente es que nosotros, entre más contaminación atmosférica tengamos, más enfermos estamos. Lo que implica que entre mayor contaminación atmosférica hay más enfermos de distintas situaciones. Por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares o relacionados incluso con enfermedades respiratorias, totalmente. Entonces, cuando hablamos sobre la cuestión de la contaminación atmosférica, no podemos dejar de hablar de cómo se mide la contaminación atmosférica. En 1982 se creó una serie de criterios para medir esa contaminación atmosférica. Ya habían problemas, la mayoría de ustedes todavía ni nacían en 1982. En 1982 ya había problemas de contaminación atmosférica y entonces se creó lo que es la medición que se llama IMECA. El IMECA que te mide la cantidad de contaminación en el aire, y cuando hablamos de IMECA, los IMECAs te dicen qué tan malos estamos en niveles. Básicamente del 0 al 100 IMECAs estamos bien, pero con 50 algunos niños un poco sensibles ya se pueden enfermar. Ya del 100 al 200 nosotros ya podemos tener cuestiones de que me molestan, me chillan los ojos, no respiro bien, puedo tener, y más para las personas sensibles. Cuando pasamos al 200, al 300, al 500, ya son problemas de salud grave. Pero si nosotros desde el 100 estamos diciendo ya tenemos un problema de salud, tenemos que pensar qué pasa en el Estado de México. ¿Cuál fue el índice IMECA del Estado de México? El año pasado, mejor dicho, en diciembre, ni siquiera el año, bueno sí el año pasado, que es en diciembre, 135. ¿Saben lo que estamos respirando? En el Valle de Toluca, principalmente Valle de Toluca y Valle de la Zona de México, porque son donde están nuestros principales corredores industriales y nuestra principal ocupación humana. Entonces, creo que por aquí le voy a cortar para que pueda seguir hablando. No sé si me eché mis 6 minutos, traté de hablar lo más rápido posible y les agradezco su atención. Bien, muchas gracias, Tadeo. Entonces vamos a darte a ti la palabra, Pedro. Gracias. Bien, la pregunta está relacionada con emisión de contaminantes y para eso lo más importante es relacionar calidad del aire con inventario de emisiones. ¿Cómo es la calidad del aire? Básicamente el Estado de México está dividida en 3: Valle de México, Valle de Toluca y el resto, no hay otra. Y la etiología, el origen de los contaminantes es diferente en esas 3 zonas. Si nos vamos a los inventarios de emisión que están reportados por el Instituto Estatal de Cambio Climático y Energía Limpias, resulta que el principal problema de fuentes de emisión en todo el Estado de México está relacionado para PM2.5, para COPS, a través de fuentes de área. ¿Qué son las fuentes de área? Todas aquellas que no son fuentes fijas. Bien, me tardaría mucho explicándolo, pero estaría relacionada, por ejemplo,
a cosas de emisiones que no están controladas a través de una chimenea. En cambio, en el Valle de México, CO2, NOx, que son precursores de ozono, está producido básicamente por vehículos automotores. Por lo tanto, el origen de los contaminantes es lo que nos va a ocasionar y nos va a impactar en la calidad del aire. De ahí que las fuentes de emisión van a ser muy diferentes dependiendo de la zona. Por ahí también, de ahí, las medidas que tendrá que tomar el gobierno para poderla controlar tendrán que ser totalmente diferentes las que hay Valle de México, las que hay Valle de Toluca y el resto. Con eso cerraría mi comentario. Muy bien, para nuestra siguiente ronda de intervenciones, yo quisiera plantearles una cuestión en la que siempre caemos en esta discusión. Bueno, si controlo demasiado las emisiones, probablemente genero un desincentivo a la inversión industrial. ¿Sí? Varios de ustedes habrán escuchado seguramente, el boom industrial de China ha sido a costa de su medio ambiente. Y ellos han decidido posponer la protección del ambiente, dándole prioridad entonces a su desarrollo económico. Surge entonces la pregunta que tenemos aquí. Ante esta situación, me gustaría que comentaran un poco sobre los costos que tiene la contaminación y si verdaderamente se pueden revertir esos costos en el mediano o largo plazo. Voy a usar una diapositiva, si me permiten continuar ahí, nada más. La siguiente, por favor, vamos a ver. Bueno, ya aquí el doctor Pedro hablaba de que uno de los contaminantes principales en lo que es el Estado de México, principalmente en el Valle de Toluca, son las partículas. De hecho, pueden llegar a presentarse episodios donde las partículas suspendidas llegan a alcanzar niveles mucho más altos que incluso en el Valle de México. Y donde un factor importante de estas partículas es su tamaño, que los hace de mayor riesgo, y por eso hablamos de partículas denominadas PM10 y ahora se mide una fracción que se llama PM2.5. Cuando hablamos precisamente de los costos de la contaminación atmosférica, quizá el punto de referencia más directo es lo que comentaba el maestro, los efectos sobre la salud humana. Principalmente se señala que a nivel internacional 1 de cada 10 muertes es causada por contaminación atmosférica, por la gente expuesta en medios contaminados. Y eso precisamente es el elemento que preocupa y que puede ser punto de referencia para empezar a analizar cuáles son esos costos de contaminación. En realidad, creo que a ningún ser humano se le puede poner un costo de cuánto vale su vida. Sin embargo, desde el punto de vista de estrategias económicas o de desarrollo, un elemento importante a tomar en cuenta es precisamente lo que está representando en términos de costo de atención médica, de ausencia laboral, de bienestar dentro de sus comunidades, el hecho de tener una calidad de aire limpio o adecuado. Y quizá uno de los problemas más serios que nosotros tenemos ahora en el Estado de México es saber que cuando hablamos de calidad del aire solo tenemos información acerca de 2 grandes zonas, la zona del Valle Cuautitlán-Texcoco y la zona del Valle de Toluca. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está midiendo y ese es un elemento importantísimo para poder tomar en cuenta y conocer cuál es la calidad del aire ahora en los 125 municipios que componen este estado. Yo creo que un acierto importante que se tuvo al generar el programa Aire Limpio 2018-2030 es precisamente eso, que ahora se está hablando no solo de la zona metropolitana en el Valle de México y no solo la zona metropolitana del Valle de Toluca, sino de los 125 municipios que componen a este estado. Pero eso nos lleva también a otro reto.
el conocer precisamente cuáles son esos efectos o cuál es ese costo que podemos tener los ciudadanos de este estado en términos de no hacer nada por controlar la contaminación atmosférica. La India y China quizás son dos de los países donde se ha identificado a través de algunos estudios estos costos asociados. Si me permiten pasar, la que sigue, por favor, otro más. Aquí pueden ver en el caso de lo que es las dos redes de monitoreo con que se cuentan, ahí están representadas por todos los puntitos. Y lo que nos dice estas gráficas es que prácticamente todos los datos sobre fracción respirable, las partículas menores de 10 micras, están fuera de la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente los 365 días del año tenemos calidad del aire mala. Ya comentaban acerca de los IMECAS como una referencia de esa calidad del aire. ¿Qué implica para la salud humana y qué costo puede ser atribuido el hecho de que no sea 100 IMECAS y sea 105 IMECAS o 150 IMECAS o 200? ¿Qué está implicando desde el punto de vista del daño que puede estar recibiendo la población el que tenga niveles elevados de estos contaminantes? Algo que han hecho los epidemiólogos es tomar precisamente información relacionada con el número de casos de infecciones respiratorias agudas o el número de casos de enfermedades cardiovasculares, entre ellas infarto al miocardio, donde se ha visto que existe una asociación importante entre el incremento de estas partículas, 10 unidades más, y el incremento de estos casos de cáncer o casos de infarto al miocardio o casos de ausencias laborales. Entonces, cuando eso se cuantifica es cuando tiene un sentido quizá para una comunidad, porque ya no solo se ve el costo en salud, sino también se ve el costo en productividad de la comunidad, ¿sí? Y ahí es donde quizá tenemos que poner atención precisamente para hacer cada vez ciudades más sanas, más saludables. Y hasta aquí quedaría mi comentario. Pues como ya mi predecesor en este momento lo comentó, se puede considerar un costo principalmente en la cuestión de salud. ¿Qué pasa? Bueno, en algún momento dado en China, hablemos de China, hace algunos años, había tanta contaminación que hubo una contingencia que no mandaban a trabajar a la gente, o sea, que se quedaba encerrada en casa, o sea, no iban a producir. Pero bueno, estamos hablando de un caso en específico. Si pones la siguiente diapositiva, estamos pensando que el Banco Mundial hizo un estudio en el cual mencionaba que en el mundo se gastan 225,000 millones de dólares en atención de salud para enfermos por enfermedades respiratorias, o sea, para enfermos relacionados con toda la cuestión de la contaminación ambiental. Asimismo, en algún momento dado, en el último informe que tuvo la OCDE, dice que en el 2060 la contaminación aérea causará entre 6 y 9 millones de muertes prematuras al año, o sea, contra 3 millones que pasaron apenas en el 2010, lo que implica que una persona en el mundo se va a morir entre 4 y 5 segundos. O sea, morirse entre 4 y 5 segundos, ¿por qué? Por contaminación atmosférica. Eso hablando un poquito a nivel mundial, pero en México también se tiene esa cuestión, si puedes, te lo agradezco. En México, las pérdidas económicas por cuestión ambiental, por cuestión de contaminación ambiental, representan un 3% del Producto Interno Bruto, lo que implica la nota, o sea, del dinero que nosotros tenemos, se está gastando el 3% del Producto Interno Bruto en cuestiones de salud ambiental. ¿Cuál es? ¿Por qué tiene que ver la salud ambiental? Por los programas de salud, o sea, los que tenemos ISEMIN, los que tienen ISSSTE, los que tienen Seguro Social, los que tienen Seguro Popular, ¿saben qué? Lo paga el Estado.
y ese Estado lo paga. ¿Por qué? Pues porque tiene que atender a su gente, ¿no? O sea, a nosotros. Si hubiera menor contaminación ambiental, se estuvieran ahorrando una excelente suma de dinero en cuestión específica de contaminación ambiental, digo de contaminación atmosférica. Si le sumamos que no nada más se debe de atacar la contaminación atmosférica, sino todas, porque van de la mano, así como todos debemos de trabajar de manera integral, la contaminación también trabaja de manera integral. Tiene que ver agua, tiene que ver energía, tiene que ver residuos, todo tiene que ver con ello. Entonces, se supondría que dice, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el 2015 los costos por degradación ambiental asociados a la contaminación del aire fueron de 600,000 millones de pesos, mientras que los recursos erogados por combatir y mitigar el daño no alcanzaron ni la cuarta parte de esta suma. O sea, en algún momento dicen, es que no hay en el hospital, es que estamos muy enfermos, sí, pero también ¿por qué? Nuestra propia contaminación que nosotros provocamos, porque yo abrí diciendo que nosotros somos la causa. Yo no voy a decir, ¿sabes qué, gobierno? Tú provoca que no haya contaminación. No, ¿sabes qué, ciudadano? Tú provoca que no haya contaminación. Por mi parte es cuanto en esta participación. Gracias. Muy bien, yo coincidiré con mis compañeros y hablaré de otros costos adicionales que no están muy bien cuantificados. Uno de ellos, pocos saben que la contaminación atmosférica impacta en los cuerpos de agua. La contaminación atmosférica termina también contaminando el agua y eso es un costo que no está todavía calculado. Vean nuestro pobre río Lerma y además, si hay contaminación, muchos de los contaminantes terminan ahí. Otro problema es la acidificación de los mares. Pocos saben que el CO2 atmosférico de la contaminación termina en el mar. El pH del mar ha ido bajando gradualmente y puede provocar inclusive la desaparición, si sigue bajando, de los arrecifes y peor, provocar disminución de la productividad de la pesca. Y otro asunto también de la condición atmosférica es lluvia ácida, provoca daños a los monumentos, a las construcciones, y eso también es un costo. Y el más importante que no está cuantificado, que poco se ha estudiado, es la pérdida de la biodiversidad. La contaminación está provocando fitotoxicidad en muchos vegetales, está provocando que no puedan crecer cierto tipo de vegetales a niveles de contaminación alta. ¿Quiénes crecen? Aquellos de rápido crecimiento que no son los mejores, y eso provoca desaparición y desplazamiento de cierto tipo de especies. Tenemos pérdida de la biodiversidad debido también a la contaminación atmosférica y ese costo no está todavía cuantificado. Sería algo adicional a lo que ya comentaron mis compañeros. Muy bien. Bueno, para pasar a la siguiente ronda, yo quisiera hacer un breve comentario y que ya surgió acá. Realmente cuando nosotros hablamos de contaminación del aire siempre nos referimos a los sitios urbanos, pero ya mencionaste tú de que aún en esos municipios rurales, agrícolas, encontramos cuestiones asociadas a la contaminación del aire, sea por la aspersión de fertilizantes, de otros agroquímicos, insecticidas, fungicidas, etcétera. Por la propia actividad ganadera, por ejemplo, las grandes cantidades de ganado en un solo lugar generan muchísimos desechos sólidos, pero que tienen emisiones al aire y que el viento las va a desplazar y que pueden ser fuente de otro tipo de enfermedades y también de la contaminación que Pedro ya refirió, que puede dañar la biodiversidad y además minar la productividad en los cultivos y en la propia producción animal. Entonces creo que son costos importantes a tomar en cuenta. Ante este panorama que nos han planteado nuestros tres expertos, yo quisiera pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas de prevención, de mitigación y de remediación podríamos enunciar y destacar en esta mesa? Sí.
si me permiten pasar a una diapositiva que preparé un poco para esta pregunta. Quizá nos enfrentamos a una serie de, vamos a decir, fortalezas, pero también debilidades, es decir, en términos de lo que actualmente se tiene, tenemos dos redes de monitoreo. El que les está hablando tuvo la oportunidad de iniciar con una red manual aquí para el Valle de Toluca, en realidad para el municipio de Toluca, que en ese entonces la manejábamos en colaboración con la CEDUE, ¿sí?, y el Ayuntamiento de Toluca, y donde teníamos estudiantes que se subían aquí al edificio de al lado, de atrás de la Santa Veracruz, y tomaban muestras de muestreadores manuales. Afortunadamente ahora tenemos un sistema que puede reportarnos prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero quizá cuando hablamos de la evaluación y prevención de la contaminación, si me pasa a la siguiente, tenemos también, podemos señalar como una ventaja importante el que ahora tenemos un programa que ya no solo vela por cuidar la zona metropolitana del Valle de Toluca, o bien el programa conjunto con la Ciudad de México relacionado con la zona metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, sino que ahora tenemos un programa que tiene como vocación precisamente vigilar que las acciones que se emprendan sobre calidad del aire tengan que ver con los 125 municipios de todo el estado. Y también tenemos un inventario de emisiones que fundamentalmente está orientado a contaminantes criterio, pero ya hace un momento hablaban de otros contaminantes que también es importante incorporarlos dentro de este inventario, que son los gases de efecto invernadero, que quizá por alguna razón no se incluyeron, pero que sería deseable porque forma parte de la política pública el que también sobre estos contaminantes de gases de efecto invernadero se tenga que tomar acciones, donde precisamente en su conjunto con los contaminantes criterio, ello nos pueda servir precisamente para regular tanto las fuentes puntuales, las fuentes de área, las fuentes móviles, y de esa manera que todos los que participamos como generadores de estos contaminantes, pues tengamos claras las reglas del juego, ¿sí? Y también vale la pena señalar que contamos con un marco legal importante, un marco legal tanto a nivel federal, a partir de la Ley General del Equilibrio Ecológico, el reglamento específico en materia de calidad del aire, sí, pero también tenemos un marco legal específico del Estado de México relacionado con el Código para la Biodiversidad. En su conjunto, necesitamos ahora hilvanar la acción de los diferentes niveles de gobierno y de los ciudadanos para poder hacer vivo todas las estrategias que plantea este ProAire 2018-2030. La mayor preocupación en términos del control de la calidad de contaminantes atmosféricos, primero es qué tanto como ciudadanos conocemos acerca de lo que generamos de estos contaminantes. Quizá cuánto generamos, y ahí es a veces una pregunta no tan sencilla de contestar. Los inventarios nos dan una idea y eso se tiene que ir perfeccionando cada día con mayor precisión, de tal manera que sepamos si una política pública ha modificado estos inventarios o no. Y solo lo vamos a ver si medimos adecuadamente a los contaminantes. Entonces, una parte importante es precisamente no solo ampliar el perfil de contaminantes que tenemos que valorar, sino también ampliar las estrategias de medición de estos contaminantes. De alguna manera, de tal manera que tengamos datos importantes en Atlacomulco, en Temascaltepec, en la zona más norte del estado, en Otumba, donde no tenemos estaciones de monitoreo, pero que podemos tener algunos otros elementos que puedan ayudarnos a valorar la calidad del aire de estas zonas. Entonces, hasta aquí me quedaría. Gracias.
¿Sí sirve? Sí. Bueno, pues hablando la cuestión, si puedes, ahí está, lo que es evaluación y prevención y control de la calidad del aire. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué significa? Para empezar, el doctor muy atinadamente dijo, ya se tiene la medición del aire. ¿A través de qué? A través de nuestros investigadores de la UAM, investigadores del tecnológico, de los distintos tecnológicos, inclusive de la misma UNAM, se ponen a hacer medición de lo que es la calidad del aire. Pero ¿qué hacer con ello? ¿Qué hacemos con ello? Para ello, yo, de manera particular, siempre he dicho que un consejo o un comité integrado por los distintos niveles de gobierno, ya sean federales, estatales o municipales, así como el área educativa, ya sean los tecnológicos, la universidad, en este caso la Universidad Autónoma del Estado de México, u otras universidades que formen parte de este comité. Pero no solo eso, invitar también a las asociaciones a las organizaciones civiles no gubernamentales que trabajen en este tipo de comité de vigilancia de la contaminación, mejor dicho, de calidad ambiental. No hablemos de contaminación atmosférica, sino hablemos mejor de calidad ambiental. ¿Por qué me gusta hablar de calidad ambiental? Alguna vez estaba yo dando una conferencia y me dijeron, bueno, y entonces si el mundo se va a acabar en el 2030, ¿para qué estás aquí? Digo, porque yo creo que no va a acabar en el 2030, yo creo que vamos a cambiar. Y para que tengamos que cambiar, debemos de tomar manos en el asunto. Para tomar manos en el asunto, debemos de hacer cambiar nuestras normas, cambiar nuestras reglas, que las reglas sean más claras, que las reglas como tal, que inclusive las sanciones sean más claras y específicas, que no den lugar a huecos. No es que yo sí hice esto, pero no hice esto otro. A esos huecos son a los que no se deben de ser tan claras como decir, si tu carro está echando humo, tu carro se va, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es estar evaluando. Si puedes pasar la que sigue, de hecho es mucho choro, paga la que sigue también. Aquí, hace ratito les enlisté cuáles eran las posibles causas de contaminación atmosférica y entonces en les pongo el mismo cuadro con posibles sugerencias de lo mismo. Primeramente, dice, actividad industrial, regular y supervisar el cumplimiento por parte de la industria de las normas vigentes. Ya existe una norma. Si tú estás viendo que la empresa no lo cumple, clausuras la empresa. Igual va a haber problemas en algún momento dado porque a los empresarios no les va a gustar que les estén cerrando, pero si no les va a gustar, inviértale para que tu empresa no contamine. Posteriormente, comercio. En algún momento dado siempre he dicho que promover el consumo responsable, que hace rato se mencionó en el foro también el consumo responsable. El consumo responsable, la verdad es que es importantísimo. Yo, por ejemplo, les digo, oye, vas a una plática, ¿para qué compras varias botellitas? Cómprate un garrafón y espero que tengas vasos de cristal. ¿Para qué? Para poder hacer más eficiente el negocio. El transporte, el fomentar el transporte, siempre, perdón, ando algo enfermo, seguro es la contaminación atmosférica. El transporte, como lo mencionó también el doctor hace rato, la verdad es que es uno de los principales problemas de la contaminación atmosférica. ¿Por qué? Salgamos y hay chorro mil autos. Hace rato, bueno, mejor dicho, en meses anteriores, ustedes saben, hubo un problema de desabasto de la gasolina. ¿Vieron qué bonita se veía Toluca sin vehículos? Independientemente de la crisis, porque si era una crisis, independientemente de la crisis, qué bonito se veía. Bueno, ¿qué les parece si promovemos eso? Promovemos la movilidad sustentable. Promovemos el uso compartido del auto, el uso del transporte público, que se regularice el transporte público, que se cuide el transporte público, que se vigile, pero sobre todo dependencias municipales, estatales y federales utilicen automóviles híbridos o de gas o de plano eléctricos. ¿Por qué? Porque los van a tener un buen rato ahí. Si los va a comprar el Estado, oigan, compren algo que no contamine, ¿no? De alguna manera. Estamos hablando también de lo que es el uso de energía. Cuando hablamos de uso de energía es promover las energías verdes, lo que son los paneles solares, los que son los captadores de agua de lluvia,
inclusive la energía eólica de alguna manera, promoverlo en las distintas. ¿Alguno de ustedes tiene calentador de casa, calentador de agua en su casa? Espero que sí, que la mayoría de ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque estás ahorrando emitir calor con tu boiler. Simplemente el sol calienta ya tu agua. Perdón, ya me tomé mi tiempo ya. Bueno, por último, la deforestación. Yo siempre he estado a favor de la forestación. Planta un árbol donde no haya. Que busquemos espacios verdes. Oye, estamos en la ciudad, ¿sabes qué? Puedes hacer un techo verde, o puedes hacer un jardín, o puedes hacer un huerto orgánico, o puedes hacer un muro verde. O sea, promover la forestación para poder mejorar la calidad del aire. Yo siempre he presumido nuestra ciudad universitaria. Quien no la conoce, es un cerro. ¿Lo han visto? Un bosque, ¿sí lo han visto? Bueno, hace 20 años era una piedra. Nosotros les metimos, la dirección como tal le metió esos árboles. Entonces ya es un pequeño pulmón. Eso lo podemos hacer todos. Creo que por el momento mi parte es cuanto. Gracias a todos. Bien, yo insisto, para poder prevenir, mitigar o controlar la contaminación, necesitamos saber cuáles son las fuentes, si no estamos dando palos de ciego. Y está claro que en el Valle de México el problema son los automóviles, porque las principales emisiones en el Valle de México es monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Valle de Toluca es diferente. Les decía, el problema aquí son emisiones por partículas suspendidas, PM10, PM2.5 y compuestos orgánicos volátiles. ¿Cómo controlamos eso? Cuando es un análisis de las fuentes, resulta que las PM2.5 provienen principalmente de combustión de fuentes estacionarias, boiler, combustión a leña, ¿sí? Y de origen inclusive biogénico también. Entonces, hay que tener ese tipo de aspectos para saber cómo controlar. La etiología y el origen de los contaminantes es diferente, Valle de México, Valle de Toluca. Ahora, un asunto que todavía no está bien calculado son las emisiones biogénicas de compuestos orgánicos volátiles, y eso la mayoría no lo tiene muy claro. Todos los vegetales y la cubierta vegetal emiten compuestos orgánicos volátiles de origen biogénico que provocan, entre otros, son generadores de ozono. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con la reforestación, con la plantación de vegetales en zonas urbanas. No podemos colocar o reforestar con cualquier vegetal, porque está probado que hay vegetales que emiten compuestos orgánicos volátiles en altas concentraciones y que pueden ser precursores de ozono en zonas urbanas. Entonces tenemos que tener presente eso. Hay que reforestar, pero con ciertas especies vegetales que sean las adecuadas. Regresando al tema de control de PM2.5, comentaba que las principales son fuentes de combustión y el principal problema dentro de las fuentes de combustión es la leña. En el Valle de Toluca es la combustión con leña, es más del 80% de las PM2.5 viene de combustión a leña. ¿Cómo vamos a prevenir o regular eso? Necesitamos cambiar la tecnología. ¿Cómo vamos a cambiar la tecnología en comunidades pobres que no tienen acceso a gas, que no tienen acceso a energía solar y que hoy en día su modo de subsistencia es a través de la leña? Es un problema que tenemos que tener claro para poder resolver el problema en el Estado de México. Y terminaría agregando, aparte la de prevención, necesitamos seguir monitoreando la calidad del aire. Como bien dice el maestro Juan Carlos, no solo en Toluca, en otras áreas, pero los equipos de monitoreo actualmente son muy caros. ¿Cuánto cuesta una estación de monitoreo, mi estimado Juan? Varios millones de pesos. No es algo barato. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar métodos más baratos de monitorear calidad del aire o el impacto en la calidad del aire, y uno de ellos puede ser el uso de indicadores biológicos, el uso de organismos biológicos que nos puedan alertar de los posibles efectos de alerta temprana. Ese podrá ser un asunto también interesante que ahorraría dinero y que puede ayudar a prevenir contaminación atmosférica en zonas urbanas y no urbanas. Muy bien, vamos muy bien con el tiempo y
vamos a pasar a pedirle a nuestros panelistas la última intervención. Para ello me gustaría preparar un poco el asunto. El paradigma de gestión ambiental ha ido cambiando. Durante años y años, el paradigma de gestión ambiental es que no había gestión ambiental. Cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Sí? Durante años y años. Aparecieron las primeras regulaciones y cambió el paradigma y dijo, limpia lo que ensucies. ¿Sí? Posteriormente empezó a entrar un nuevo paradigma y es evita ensuciar. Y ahí vinieron todas las innovaciones tecnológicas para sustituir materias primas contaminantes, mejorar los procesos productivos, en los automóviles pues meter catalizadores, sustituir el plomo en las gasolinas y cosas de ese tipo. Parece ser que ahora viene entrando un nuevo paradigma y es decir, el que no ensucies es buen negocio, ¿sí? Tú hablabas del consumo responsable y ese tipo de cosas. Es decir, si yo hago las cosas con un enfoque de producción limpia desde el principio, eso me puede dar una ventaja. Ajá. Si yo, no, pero yo no tengo negocio, yo soy un simple conductor de un vehículo, ¿qué ventaja me puede traer el que use el auto eléctrico que dices? O el híbrido, pues son más caros que los otros. ¿Cuál sería la ventaja económica? Y creo que hay que ser muy claro, si no hay ventaja económica va a ser muy difícil que la gente cambie. Los empresarios, nosotros mismos, etcétera. Entonces, ahí me gustaría pedirles a ustedes un comentario sobre, tomando en cuenta, Juan Carlos ya nos dijo, ya hay regulación a nivel federal y a nivel estatal, tenemos leyes, tenemos reglamentos y tenemos normas. ¿Qué tendría que cambiar en ese marco normativo para que nos pudiéramos impulsar hacia estos nuevos paradigmas en la gestión ambiental? Yo creo que hay un elemento muy importante. Efectivamente, el paradigma que comentaste al final, de que el no contaminar puede ser rentable, implica todo un proceso de desarrollo tecnológico importante para nosotros. Yo vería 3 aspectos sobre los que hay que trabajar y donde, aprovechando este foro donde estamos en contacto con los que hacen las leyes, con los que promueven, digamos, la acción de la ley en los ciudadanos, yo hablaría de 3 cosas. La primera es fortalecer los programas de movilidad sustentable del Estado, porque no solo estoy hablando de que exista una estrategia de cómo organizar el transporte público, sino que está implicando todo un proceso de organización del transporte donde el ciudadano pueda tomar un boleto y ese boleto le va a permitir subirse al tren urbano, pero a la vez va a poder servir para subirse al autobús y de esa manera ser trasladado a sus lugares de origen. ¿Sí? Y eso está implicando también una transformación de nuestras ciudades o de nuestros lugares donde nosotros habitamos. Entonces, ahí hay todo un proceso de conversión donde como ciudadanos necesitamos también participar dentro de ese proceso de conversión. Sin duda, ya tenemos un ecobici aquí en Toluca, pero necesitamos vialidades que sean adecuadas para el tránsito seguro de los ciclistas. De otra manera, pues estamos haciendo un conflicto severo entre los vehículos y los ciclistas y eso puede ser contraproducente. Otro elemento importante que considero debe tomarse en cuenta es la eficiencia energética, los programas de eficiencia energética. Y eso tiene que ver con el uso de tecnologías renovables, tecnologías limpias, el promover el uso de combustibles más limpios, ¿sí? Que sin duda eso nos permitirá tener, no solo respirar un aire mejor, sino también tener una conciencia más clara de que todo lo que estamos haciendo va a ser en función no solo de nuestro bienestar humano, sino también de nuestra economía.
Y finalmente yo retomaría un aspecto que es sumamente importante. No nos sirve de nada tener todo un marco normativo si no tenemos los elementos que nos permitan hacer cumplir ese marco normativo. Y hacer cumplir no me refiero a sanciones y castigos, me refiero a tener una conciencia más clara como ciudadanos, ya sea del industrial o del ama de casa o de nosotros que usamos algún medio de transporte, para que al menos en la parte que nos toque contribuir lo hagamos. Pero ahí yo creo que es muy importante cumplir, cumplir, cumplir. Es decir, en otros países hay algo que le llaman el enforcement of the law, es decir, el cumplimiento de la ley. Y yo creo que no podemos dejar al margen el decir ya tenemos una legislación, así como pasa en el caso de los residuos, ya tenemos una legislación en materia de aire, pero no la cumplimos. De nada sirve. Muchas gracias. Pues bueno, básicamente es mi última intervención y la verdad es que le aplaudo a mis compañeros, tanto moderador como los doctores. Siempre aprendo algo nuevo y la verdad es que el escucharlos a ellos a mí me nutre mucho, nutre lo poco que pueda yo saber y me llama la atención porque hace rato mencionó el doctor y lo mencionó muy bien dicho, no todas las plantas, tiene usted razón doctor, pero dijo otra cosa que me llamó todavía más la atención, oye, y la gente de campo que usa la madera como recurso, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, sí hay formas. Yo, por ejemplo, en ese aspecto sé que existen las estufas Passari, que son estufas ecológicas, que sirven específicamente para eso, para captar el mayor número de partículas, ese tipo de estufas. Pero realmente lo que tenemos que hacer, principalmente a manera legislativa, señores diputados que estén aquí o todos los que no sean diputados, que lo propongan también, la Ley de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable se creó en la época de César Camacho Quirós. O sea, ¿cuántos años tiene? Hay que darle una revisioncita por ahí, hay que hacer algunas modificaciones. A mí me encanta porque se mencionó mucho hace rato los objetivos del desarrollo sustentable. Oye, y si armamos esa ley basándonos en los objetivos del desarrollo sustentable, si armamos, o sea, sí que se quede como tal, pero hay que irla modificando. Yo, por ejemplo, vi en el artículo 22 que dice, sí, hay que privilegiar que la industria y que los cuerpos industriales y los comercios se puedan autoevaluar. Oye, ¿y la escuela? ¿El nivel educativo dónde está? ¿Dónde lo evalúan? ¿Dónde evalúo si la Universidad Autónoma del Estado de México es verde o no? ¿O el Tecnológico de Toluca? ¿O el TEC de Monterrey? No está legislado, no hay una forma, o sea, se tiene que manejar, se tiene que priorizar y si lo podemos priorizar basándonos en los objetivos del desarrollo sustentable que se basan en los objetivos del milenio, principalmente los objetivos del milenio eran para decir, oigan, países pobres hagan esto. Y ya que dijeron, bueno, ya vamos a ayudar a los países pobres a hacer esto, dijeron, ¿saben qué? No va a ser nada más así. Oigan, ¿saben qué? Todos los países de todos los niveles cumplan estos 17 objetivos. Los 17 objetivos de desarrollo sustentable los sumas a la Carta de la Tierra de la ONU, la verdad es que creas gente sustentable. Y hay que basarnos principalmente en la educación. Hay que empezar que la educación es lo principal, porque igual yo sé algo. El doctor sabe mucho, el doctor sabe un montón, el doctor sabe un montón, pero el que está sentado aquí, ¿qué tanto sabe? Necesita saber más. Ya para cerrar mi aportación, hace rato uno de los ponentes platicó de su hijo de 2 años y de 4 años. Yo también tengo un hijo de 5 años y fuimos al Walmart y agarra y llevábamos una basura y le digo, tíralo en el bote. Le digo, ese es el orgánico, ese es el inorgánico. Va, se asoma y dice, es igual. Si es igual, si no podemos diferenciar entre orgánico e inorgánico, imagínense separar entre cartón, cristal, o sea, debemos de educarnos nosotros, pero sobre todo tener la mente abierta para ser educados, porque llega un momento dado donde digo, yo lo sé todo, no necesitas enseñarme nada. Entonces, abran su mente, hay que ser filosóficos, ¿para qué? Para que podamos ser reeducados. Gracias por su atención.
Bueno, yo hablaría qué podría mejorar o cambiar en legislación. Y vuelvo al asunto de Valle de México. Valle de México, el principal problema son vehículos automotores. Y no sé si sepan, pero Francia, Inglaterra y Austria, a partir de 2040 van a prohibir los vehículos a combustión interna. Dentro de 21 años, Dentro de 21 años ya no va a haber vehículos a combustión interna. ¿Por qué México no hace algo similar? Si el principal problema de Valle de México son los vehículos automotores, ¿por qué no estamos pensando ya en prohibir los vehículos automotores a combustión y cambiar a eléctricos o a híbridos? Tendríamos 21, 22, no 2040, 2045, 2050, y eso cambiaría mucho la química y los problemas de contaminación en el Valle de México. Sin embargo, y soy respetuoso de nuestro gobierno, estamos pensando en construir refinerías. Me parece que por ahí no es el camino. Deberíamos mejor cambiar y prohibir los vehículos a combustión interna. Creo que sería un camino importante. Valle de México. Valle de Toluca, el problema es diferente. Ya les dije, el problema es leña, es calentadores. Ahí tendríamos que pensar cómo hacer para cambiar tecnologías. Necesitaríamos cambiar quizá boiler solar, calentadores solares, mecanismos de ayuda para cambiar a boilers solares, mecanismos también para que donde se queme leña ahora se haga con estufas solares. Eso tendríamos que hacer y reduciríamos el mucho. La industria, los datos lo dicen, aunque contamina, está más o menos bien controlada. Fuentes fijas en Valle de Toluca, aunque también contribuye, no es el principal problema. Por eso es que se ha insistido mucho que el hoy no circule en Valle de Toluca no serviría de mucho, porque no es el principal fuente de contaminación. Podríamos agregar o adicionar normas nuevas, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes los obligan a separar la basura en 3 tipos de basura? Levante la mano. ¿Cuántos separan la basura en 3 tipos? 1, 2 personas. Bien. ¿Saben que es obligatorio? Porque hay una norma técnica ecológica 010 que obliga a los municipios y a los ciudadanos que debemos entregar la basura separada en 3. La norma existe y aquí el compañero que lo hace es desde si no me recuerdo, es como del año 2000 la norma. Entonces, normas tenemos, legislaciones tenemos. Yo diría, debemos hacer una buena revisión y ver cuál sería el mecanismo más adecuado de ayudar a controlar la contaminación, que no necesariamente es agregar más normas. Debemos primero revisar en dónde estamos y qué tendríamos que hacer para mejorar la calidad del aire y controlar de mejor manera las emisiones. Muchas gracias. Bien, a manera de resumen, yo diría que hemos planteado aquí varios planos que son indispensables. Más allá del cambio del marco normativo, hay que trabajar en la aplicación real de ese marco normativo. Hemos hablado aquí de la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas que nos permitan mejorar estas condiciones que son el punto de partida para la emisión de contaminantes. También hemos hablado de la necesidad de un cambio cultural en nosotros los ciudadanos, de hacer conciencia de esos costos que han sido expresados aquí de manera muy clara, que no son costos principalmente en dinero, se pueden expresar en dinero, pero son costos asociados a nuestra salud. Y yo les preguntaría a los aquí presentes, ¿a quién le interesa su salud? ¿Sí? Nomás 2 se paran, pero a todos nos interesa nuestra salud. Entonces yo creo que esa tiene que ser una apuesta cultural muy importante y esto tiene que pasar por un esfuerzo educativo mucho mayor. Vamos a dar espacio para 3 preguntas del público, las haríamos consecutivas y después le pediría a nuestros 3 panelistas que den un comentario sobre las 3 preguntas. Acá el señor y allá atrás, por favor.
hablando sobre proyectos, mejoras, análisis, estudios, y realmente no escucho un verdadero respuesta a todas las problemáticas. Yo he tratado de asimilar esto y veo que la realidad somos los humanos, ¿no? Nosotros somos el contaminante mayor de todo en general, aire, agua, suelo. ¿Por qué no hay una campaña más fuerte sobre disminución de población? Ahí está la raíz de tener un México mejor a 30 años, si reducimos eso. Los diputados y demás que pudieran poner esa ley de reducir la población como lo ha hecho China o algunos otros países, eso disminuiría realmente la contaminación. Buenas tardes. Yo lo que quiero hacer nada más es una pregunta rápida y un comentario sobre lo que dijo el licenciado Tadeo, perdón. Que por ejemplo yo hace muchos años, bueno no, como 2 o 3 más o menos, fui a Sendero a la parte de la comida, bueno donde están los puestos de comida y todas esas cosas. Entonces yo siempre les he dicho a mis hermanitas las más pequeñas que siempre tienen que dividir su basura en los respectivos contenedores. Entonces me dio mucha curiosidad porque una señorita que trabajaba ahí, que era pues la que llevaba los botes así a tirar y así todas las cosas, no estaba esa vez el contenedor de la basura inorgánica. Entonces yo le dije a la señorita que dónde lo podía depositar. Ella me dijo que no importaba dónde lo pusiera porque de todos modos al final lo terminaban revolviendo. Entonces esa sí es no sé si se me hace una falta de inconsciencia y quería pedirles su opinión de ustedes sobre estas cosas porque yo me imagino que no es el único lugar donde lo hacen y no es la única vez en la que lo van a hacer. Y la otra pregunta era que ya pasó en la Ciudad de México y ustedes creen como expertos que si seguimos así, Toluca puede entrar en un estado de contingencia ambiental, bueno, que lleguemos a tales extremos. Gracias. Buenas tardes. Disculpen, ya que se habían precisado anteriormente las problemáticas en todo este ámbito de la calidad del aire, quisiera hacer la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál sería la normativa real de funcionalidad para establecer el verdadero cuidado del aire? Vamos a romper el orden y vamos a empezar. ¿Contesto una pregunta? ¿Cómo es el? A ver, población, sí coincido contigo. Si somos más de 7,000 millones de humanos, superamos nuestra capacidad de sostenimiento y totalmente de acuerdo contigo. Aquí el problema es un asunto tendría que ser una campaña para fomentar familias pequeñas, porque entonces quizá alguien va a poder decir, oye, espérate, es un derecho humano definir cuántos hijos yo quiero tener. Entonces es un asunto complicado, pero coincido totalmente contigo. Si hay menos población, tendremos menos problemas ambientales, de acuerdo. El segundo allá de separación de basura, es un problema de educación y es un problema también de gestión del recurso. Les decía que hay una norma técnica que obliga. Nosotros deberíamos en nuestras casas e instalaciones separar en 3 diferentes contenedores y entregarlos en 3 bolsas de diferente color inclusive. Pero si no lo haces tú y quien te lo recibe luego lo mezcla, o sea, esto no funciona. Entonces, ¿qué tiene que funcionar? Pues que realmente hay una aplicación de la norma desde la autoridad que lo emitió, que lo vigila, el municipio que lo recoge y que lo termina haciendo la gestión final en este caso la basura o del residuo sólido, ¿no? Entonces ahí sí creo que es un asunto que podría resolverse si hubiera voluntad. Ya se hizo en algún tiempo, creo que Toluca o Metepec lo hacía separación, se dejó de hacer por diferentes circunstancias, pero se podía retomar sin mayor problema.
Y en términos de la última pregunta, creo que era en relación a normatividad del ambiente. Mira, yo te diría que en términos de emisiones hay bastantes normas. Hay normas de calidad que determinen cuáles son los niveles que debe cumplir en contaminantes, criterios de calidad del aire, normas buenas, creo que más o menos se han revisado. Hay normas para controlar emisiones en fuentes fijas y en fuentes móviles, o sea, es en industria. Todo eso está más o menos bien controlado. El problema son todas aquellas fuentes que están de momento, que son muy difíciles de controlar. Lo decía la leña, los suelos, que cuando se pierde la cobertura vegetal se suspenden partículas y luego es uno de los principales problemas que tenemos de partículas en el Valle de Toluca. Hay actividades que a lo mejor no necesariamente se tienen que controlar con normas, sino a lo mejor con políticas públicas o políticas municipales, estatales, que ayuden a reducir estas emisiones que son difíciles de controlar porque no son a través de fuentes fijas. Ese era mi comentario. ¿Qué te puedo decir con respecto a comentarios? Y cuando empecé a hablar hoy, hablé sobre Tomás Malthus, donde decía que la población se multiplicaba cada 25 años. Yo estoy a favor de lo que comentas, pero estoy todavía a favor más de lo que dice el doctor. No podemos prohibirte tener nada más un hijo, sino sí hacer una gran campaña que ya ha estado más o menos menguando, que dicen las familias pequeñas viven mejor, ¿no? Y eso desde que yo era niño medio se menciona, porque yo tengo 6 hermanos, 5 hermanos, yo soy el sexto, pero yo tengo un hijo nada más, ¿no? Y la mayoría de las familias ya nada más tienen 2. Eso quiere decir que sí, más o menos les está entrando un poquito, pero sobre sí incrementar un poco la cuestión de disminuye las familias. No solo viven mejor, o sea, te alcanza para más. Imagínate, tiene 5 chamacos, digo, mi papá era millonario, ¿no? Que realmente no lo era, pero imagínate, yo con uno la sufro. En segundo, por allá atrás, ¿verdad? Fíjate que me llama la atención eso que se menciona, porque antes de que lo mencionaras, lo estábamos platicando el doctor y yo. Oye, ¿sabes qué? Separan la basura, sí. Yo la separo en 4. De manera interesante, en mi casa, su casa, se separa en 4. Llega el del camión de basura y la revuelve. No siempre. Porque si tú le entregas su cartón todo amontonado, él no revuelve el cartón. ¿Por qué? Porque es dinero para él. Si tú le dices, estas son latas, no las va a revolver. ¿Saben cuándo se convierte en basura? Cuando todos esos residuos los revuelves con tus chilaquiles. Entonces están contaminados y ya es basura. Entonces el Señor dice, al acuerdo con la basura, y sí se revuelve, ¿no? ¿Por qué? Estaría mejor que un día fuera de pura orgánica, como dijo el doctor, que creo que aquí en Toluca se dio, y otro día para el resto de los residuos. Inclusive hay residuos peligrosos que no deben de mezclarse con los otros residuos. No estoy seguro, creo que los panelistas anteriores lo dijeron, ¿no? Si te cortas y con el algodoncito, eso ya es un residuo peligroso. Y por último, para pues las normas para establecer el cuidado del aire, la verdad es que si se dan una leidita por la Ley de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable que hizo Camacho Quirós, la verdad es que está bien. Está compleja, pero está bien. Yo sí pido tal vez unas adecuaciones, pero ahí está bien regulada. ¿Qué es lo que pido? Que sean estrictos al seguir la ley. No estás cumpliendo la ley, tienes esta sanción. Y léanla, está en internet, cualquiera la puede leer, pero léanla. Y ya cuando te das cuenta no se está cumpliendo, es cuando dices, wow, hay algún problema. Y bueno, antes de despedirme voy a hacer un pequeño comercial, porque como promovemos la movilidad sustentable en la Universidad Autónoma del Estado de México, el día de mañana vamos a hacer una rodada con causa, que es una rodada ciclista que sale de la Facultad de Ingeniería a las 11 de la mañana y va al Hospital de Oncología del ICEMIN y de la Oncología al Mónica Pretelini. ¿Cuál es la finalidad? Cubrir los objetivos 1, 2 y 11 del desarrollo sustentable, que es eliminar el hambre. Cada uno de los ciclistas que quiera participar llevas 5 sándwiches mismos que se le van a repartir a las personas que están esperando afuera a sus familiares.
Entonces, es un pequeño comercial, espero verlos mañana a las 11 de la mañana, Facultad de Ingeniería CEU. Por mi parte, ahora sí es cuanto, tengan un gran día. Me toca cerrar, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes, su participación, y también agradecer a los diputados la invitación para este foro. A mí me deja pensando un poco eso de la población. ¿En qué sentido? China no ha resuelto sus problemas de contaminación y son un montón. Claro, ahí mi elemento, o sea, no quiere decir que no esté de acuerdo que se tenga que regular el proceso, yo creo que sí, pero yo creo que falta un ingrediente importante, la toma de conciencia del individuo acerca de esa relación que tiene con su entorno, con el ambiente. Y esto es lo que le va a permitir al individuo, o sea, nosotros se supone que formamos dentro de la escala evolutiva, estamos hasta el top de la escala evolutiva, pero a veces nos comportamos como el infra de la escala evolutiva. Y entonces yo creo que ahí tenemos que reflexionar mucho sobre ese papel que jugamos como parte de esta, digamos, nuestro papel que tenemos dentro de este planeta. Y eso nos tiene que llevar a generar un cambio en la conciencia de cómo percibimos las cosas. Está bien lo que comentan, qué sentido tiene cuando llego al bote de basura y encuentro que el orgánico tiene inorgánico y viceversa, pero yo creo que la intención va mucho más allá. La intención es, en términos de nuestras autoridades, que nos ayuden a cerrar los ciclos que se requieren para lo que comentaban en la plática anterior, la economía circular. Y eso compete uno como ciudadano a hacer la parte que le toca por separar la basura, pero también a los productores o a los inventores tener opciones para cómo hacer el tratamiento y manejo de esos residuos, ¿sí? La disposición debiera ser la última alternativa en qué pensar y ya no tendríamos problemas de rellenos sanitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los necesitaríamos. No los necesitaríamos en el sentido de que estaríamos cubriendo ese aspecto. Algo que considero muy importante y que no debemos de dejar de ver es, y esto me dirijo a todos ustedes que están estudiando en este momento, es el que puedan desarrollar investigaciones orientadas a atender los problemas de su entorno. Si es relacionado con cuestiones ambientales, háganlo, pero es importante que se enteren, investiguen, se documenten y propongan, porque eso nos va a ayudar de gran manera a salir de todo este problema. Muchas gracias. Muy bien, creo que podemos felicitarnos todos de haber estado aquí y escuchar a los panelistas. Y pues ustedes tres tienen la culpa, ya salí muy inspirado. Voy a cerrar diciendo, es bueno hacer las cosas bien, ¿sí? Y creo que ese mensaje nos lo podríamos llevar. Y muchas gracias por invitarnos a estar en este panel en el que todos hemos aprendido. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos los ponentes de esta mesa. Y ya para clausurar, hago el llamado a la diputada María Luisa Mendoza Mondragón a pasar a dirigirnos unas palabras para la clausura de este foro. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así como el panel, ellos llevaban 3 minutos, a mí me dijeron acá que me tocan 15, pero ustedes dicen si le reduzco a 10. No, no es cierto. Va a ser muy breve. Muchísimas gracias de verdad por este gran foro de manejo de residuos y calidad del aire. Agradecer por la presencia, mi diputada. Sin duda alguna tenemos mucha tarea legislativa y esto lo tenemos que plasmar a través justo de la norma jurídica. Aunque también es cierto que en México somos un país donde más se regula todas las acciones, pero es donde con la gran competitividad y ingenio que tienen los mexicanos es donde también más se violan normas jurídicas. Y cada que se regula algo,
hay algo o existe algo para poderlo evadir. Entonces tenemos que ir cerrando una pinza, pero más allá de cualquier otra cosa es un tema de cultura, es un tema que tendremos que hacer una mayor conciencia y como bien lo comentaban, este foro resulta ser muy incluyente porque tiene también grandes panelistas, porque gracias a ustedes podemos dar este tipo de información a una gran comunidad, a la comunidad mexiquense. Por supuesto, va dirigido también a quienes son presidentes municipales. Hoy, gracias mi presidente municipal de Tepixpan, que nos acompaña, nuestro amigo Armando Meléndez Soriano, muchas gracias, porque también tenemos una gran responsabilidad desde la esfera municipal. Tenemos que tener autoridades municipales competentes que también le entiendan al tema ecológico. Tenemos que tener autoridades competentes en materia estatal y por supuesto también en el tema federal, porque cuando se habla el mismo idioma, sin duda alguna, se entenderán y se harán grandes acciones. Pero la mayor participación y el agradecimiento que tiene la fracción verde encabezada por nuestro amigo diputado José Alberto Goutelet es a ustedes universitarios, a la gente que nos acompaña, asociaciones civiles. Sin ustedes este foro no tendría sentido. Muchísimas gracias, nos quedamos con un gran reto, con un gran compromiso de poder realizar, pero por supuesto que se materialicen en acciones concretas, políticas públicas y reformas legislativas. Y dando cumplimiento a mis 3 minutos, porque además no me hice más, agradezco mucho toda su participación. Y diputado, si ustedes me permiten y nos ponemos de pie, solo para poder formalizar la clausura. Me dicen que los reconocimientos antes de la clausura, entonces ya me llevo otros 4 minutos. Es rapidísimo, muchísimas gracias. Hacemos los reconocimientos, mi diputado, si me permites, y después hacemos la clausura. Muchas gracias. Perdón, si gustan sentarse 2 minutitos y ya nos vamos. Gracias. Bueno. A nuestro coordinador de la fracción del Partido Verde, puede entregar el reconocimiento a nuestro ponente, doctor Juan Carlos Sánchez. Por favor, un fuerte aplauso. A nuestra amiga diputada que puede entregar el reconocimiento al doctor Pedro Ávila Pérez. Muchas gracias, doctor. A nuestro amigo presidente municipal que puede entregar el reconocimiento al maestro Tadeo Kenitay Mendoza Alcántara. Espero no haberme equivocado. Y por supuesto, si me permite hacer reconocimiento y entrega al doctor José Luis Solleiro Rebolledo. Muchas gracias.
por lo que ustedes, si ustedes me permiten, ahora sí, ya concluyendo, siendo las 14 horas del día 31 de enero del 2019, se dan por clausurados los trabajos que sean en beneficio de la población mexiquense. Muchísimas gracias, que tengan un feliz retorno y al final se les van a entregar algunos detalles por parte de la fracción del Partido Verde. Si me permiten, le paso el micrófono al diputado solamente para que comente de manera muy breve. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada más comentarle a todos y cada uno de los que vinieron a este gran foro. Estamos eternamente agradecidos. La verdad, para nosotros es muy grato contar con jóvenes como ustedes que participan, que les interesa el tema, que han hecho estas grandes preguntas. No será el primero, eso se los aseguramos, y los esperamos a la salida para darles un obsequio por parte del partido y por supuesto también de nuestra diputada. Muchísimas gracias. Gracias. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes y les desea una excelente tarde. Muchas gracias.